Ya. Oramos para que empecemos. Les invito ahí donde están a que oremos para que podamos dar inicio y ir repasando lo que hicimos con nuestra clase anterior. Amén. Le damos gracias, Señor, a esta hora porque podemos realizar esta clase. Pedimos que tú bendiga a los que van a participar, los que van a entrar, que tú les apures, les facilites su conexión y podamos todos participar de esta clase y de lo que tenemos que aprender y que tú quieres que sepamos para servirte. Lo pedimos rogando tu presencia con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a recordar lo que hicimos la última clase. Acuérdense que hicimos una introducción a lo que es la educación, eh, el aspecto bíblico de la educación, así bien resumido, de la importancia que tiene el poder participar y conocer estos principios. Es bueno para quienes están preparándose para servir saber la importancia que tiene y el mismo camino que recorren tanto el ministerio evangélico como la educación cristiana, que educación y redención pueden ser identificados como una misma e importantísima tarea, ya sea en la iglesia o en el aula de una escuela cristiana. Ahora, dentro de lo que necesitamos conocer así como pinceladas dentro del concepto de educación cristiana, antes que pasemos después ya a ver aspectos directamente del Antiguo Testamento, como ya lo indicamos, ya vamos a irnos introduciendo en la clase de hoy sobre esos aspectos, vamos a poder conocer algunos temas de teoría del currículo que es necesario que nosotros lo tengamos como conocimiento general, como conocimiento general. Eh, por, Porque siempre hay quien demanda, nos presenta el desafío de poder saber y conocer de esta gente que trató de hablar de educación y presentarnos sus ideas. Y eso es lo que vamos a presentar ahora a través de la siguiente. Ahí estamos, a ver si lo tenemos. Ahí está. Ya, este no es precisamente aquí. Vamos a poder compartir. Este se pone aquí. Ya. Bien. Lo último que habíamos dicho la clase pasada fue quienes actúan como maestros dentro de la fe bíblica. Ya hablamos de Dios, hablamos de la familia y hablamos del profeta. Incluso llegamos a poder deducir que tanto la tarea de un profeta como la tarea de un maestro, de un profesor, están estrechamente unidos en llegar a identificarse como la misma tarea. Vale decir que la obra evangélica, la obra profética y la obra pedagógica pueden ciertamente desde la perspectiva bíblica unirse y decir que es la misma e importante responsabilidad. Eso por un aspecto, eso es lo que dijimos la clase pasada y que ahora lo estábamos tratando de recordar para hacer la conexión con la última clase. Pero ahora nos toca a nosotros ver algunos aspectos de las teorías que se manejan en cuanto al currículo de educación. En educación se habla mucho de currículo, como el camino que se recorre, las teorías que van formando la educación moderna. Tenemos que reconocer, tenemos que confesar, tenemos que tener cuidado en saber que hoy día las teorías educacionales que se dan en los colegios que no son cristianos, que las teorías que maneja nuestro gobierno y los gobiernos en general son programas educativos que se basan en las ideas humanas
humanistas, en ideas que dejan afuera a Dios como creador, que se centran y se fundamentan en el llamado naturalismo o teoría de la evolución, que el programa contempla que la mejor y la más grande de las metas que tienen que formar en nuestros hijos o los alumnos es hacerlos miembros de la sociedad presente, del gobierno de turno, y que en ellos quede claro que se viene o que somos de un origen muy particular que ellos llaman la teoría de la evolución, es decir, un hombre que está evolucionando a través de un proceso de millones de años. Ahora, ¿qué tenemos que decir cuando hablamos de teoría del currículo? Bueno, cuando hablamos de la teoría tradicional que hoy día se maneja en general en educación y que afecta a la educación cristiana, se centra en la transmisión de conocimientos, de valores académicos fundamentales. El énfasis está en la enseñanza de los contenidos clásicos y esenciales que se consideran fundamentales para la formación intelectual y moral del estudiante. Dentro de esta descripción, alguien que es un maestro cristiano puede rescatar cosas buenas, como la transmisión de valores que más que culturales nosotros vamos a transmitir valores bíblicos. La cultura tiene muchas formas de entenderse y muchas cosas que pueden estar en contra de la enseñanza bíblica. Pero un maestro cristiano que actúa en una escuela del culto de la iglesia, ya sea un sábado o un domingo, escuelas dominicales, tiene que saber que tiene que enseñarle a sus alumnos valores bíblicos, que en un colegio cristiano tienen que enseñarse valores no culturales, tienen que ser valores bíblicos, que tiene que haber enseñanza académica, sí, el conocimiento de las matemáticas, del lenguaje, pero todo esto dentro de un contexto cristiano, que la Biblia sea la base de donde se construyan estas teorías. Los personajes que se destacan, mis hermanos, cuando hablamos de educación y que los vamos a tener que topar y conocer son John Dewey, Ralph Tyler e Hilda Taba, entre otros, que todavía son muchísimos y que sería larguísimo estar mencionando todos los que participan. Pero estas son las personas que nosotros deberíamos tener en mente y conocer. Ahora, el currículo tradicional de educación pone su énfasis en las materias académicas, en una educación basada en el contenido y en los métodos de enseñanza directos. Es decir, significa que, mira, aquí tenemos el alumno y usted como alumno tiene que memorizar y tiene que conocer esto y estas materias. Aquí yo voy a evaluar que usted sepa bien matemáticas, que sepa bien historia, lenguaje, y cómo lo va a estudiar. Si tiene que hacerlo memorísticamente, lo va a hacer, pero usted me aprende esas materias. Y se van a crear estrategias para que el alumno memorice. Eso es una forma de currículo. ¿Cuál es la crítica que se le hace a esto? Es que esta forma de enseñanza es muy rígida, no se adapta a las necesidades individuales de los estudiantes, no le presta atención, cree que todos los alumnos son iguales, los estandariza, no mira que cada niño y cada niña es una persona diferente que no tiene por qué tener las mismas rasgos de capacidades, de inteligencia del uno al otro. Y esto es una de las cosas que se le criticó y se critica dentro de educación en este tema. También este currículo, por lo menos, se basa en la teoría de la evolución. Todo lo que vamos a ver, mis hermanos, son programas que se basan en la teoría de la evolución. Y ese es el peligro de las teorías que hoy día se manejan en educación y que están formando a nuestros hijos.
en sexto, en séptimo año, en la educación chilena, especialmente en séptimo año, se les está enseñando paso por paso la evolución. Lo digo ¿por qué? Porque hago precisamente estas materias en la escuela donde trabajo y tengo que manejar y adaptar este currículo, este programa, donde me dice que aquí en una escuela cristiana yo tengo que enseñarle a los alumnos que venimos de organismos inferiores, que Dios no participó en esto en nada y que han pasado millones de años en el proceso en que el ser humano se ha transformado de un animal inferior al ser humano que hoy día vemos. Y que eso por lo menos desde que apareció el hombre toma entre 2.500.000 a 3 millones de años antes de Cristo, lo que se llama o llaman la prehistoria. Adán no aparece para nada, la historia del diluvio no aparece para nada, sino que aparecen personajes como eh, el Australopithecus, que sería el primer hombre simio o la primera vez que se encuentra a un homínido o un mono que parece ser humano y que se camina sobre dos pies, que se vuelve bípedo. Eso hoy día se enseña y es obligación enseñarlo porque está en el programa prescrito del gobierno y del Estado de Chile para nuestros alumnos y para nuestros niños en séptimo año. Y después se repite también en enseñanza media. Por allá por tercero, cuarto medio, les vuelven a enfatizar que ese es el camino. Entonces, si ustedes se fijan, en, en la educación se nos impone secularizar, profanar la fe de nuestros hijos enseñando estas teorías y que se transmiten como si fueran teorías completamente demostradas. ¿Ah? A propósito de eso, no es que el, el programa o el libro de historia o de naturaleza diga, esta es una teoría. No, esto está, se muestra como algo completamente demostrado, algo que no hay duda de que así fue, de que el sistema solar y la Tierra se formaron hace unos 4.600 millones de años atrás, que el ser humano apareció hace unos 4 millones, 3, 4 millones de años atrás, y que hay etapas o estadios, como ellos hablan, de evolutivos del ser humano, y que el hombre se origina en el centro sur de África y no en el sector de Mesopotamia, donde la Biblia nos ubica aproximadamente el jardín del Edén. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tenemos que seguir diciendo en este aspecto del currículo progresista? Bueno, basado en las ideas de quien ya mencionamos, John Dewey, esta teoría promueve un programa educativo o currículo que se centra en el estudiante, en el aprendizaje a través de la experiencia, que el alumno aprenda a resolver problemas. Esto es bueno, hacer que los estudiantes, nuestros hijos, aprendan a resolver problemas, que el programa sea un programa flexible, que se adapte a las necesidades de cada niño y que se enfoque en desarrollar habilidades y capacidades críticas para pensar de una manera independiente. Esto es bueno, esto podemos compartirlo, esto se puede aplicar en un colegio cristiano y es lo que deberíamos aprender si en alguna manera, en algún momento nos toca hacer a nosotros clases o nos toca trabajar en un colegio, que podamos desarrollar el pensamiento reflexivo de nuestros estudiantes, que sean capaces de distinguir lo bueno y lo malo y sepan elegir lo bueno, que sean creadores y no solamente personas que repitan las ideas de otros. ¿Ya? Por supuesto, ahí están los quienes ofrecen, plantean esta teoría, que es John Dewey y William Kilpatrick. Paso rápidamente porque esto va a quedar con ustedes lo van a poder repasar, de hecho ya lo tienen,
fue enviado. Características es un aprendizaje, una forma de educación centrado en el estudiante, basado en la experiencia de cada uno de ellos y pone énfasis en las habilidades prácticas y en el pensamiento crítico. Pero ¿qué tiene de que se le podíamos criticar a esto? ¿Qué cosa es su lado B? Porque dentro del lado A, lo bueno, también hay un lado B. Ese lado B es que puede ser difícil implementar de manera uniforme para todos y no puede, como dice allí, puede no cubrir todo el contenido académico tradicional del programa que esté anticipado, porque como cada niño está aprendiendo a su manera, con sus medios, sus recursos y su proceso de aprendizaje, entonces a veces ese programa que se estipula, establece el gobierno o que establece el colegio, para educar a nuestros niños o niñas no se alcanza a cubrir debido a que cada uno va aprendiendo de manera distinta y en un periodo de tiempo distinto. Aquí es donde nosotros nos podemos hacer una pregunta, incluso para el hogar cristiano, mis estimados hermanos que están presentes. ¿Cómo educamos nosotros a nuestros hijos? ¿Desarrollamos en ellos la capacidad de que ellos piensen o ellos tienen que reflejar y repetir exactamente lo que yo pienso? Porque si estamos eh, haciendo que ellos sean solamente repetidores de lo que yo les digo, de lo que yo mando como papá, como mamá en mi hogar, estoy desarrollando en ellos la capacidad, cuando estén solos, de enfrentar una crisis, de tomar decisiones personales, de saber enfrentar, reflexionar y decir, esto es lo bueno y esto es lo malo de esto o esta situación, y depender de ellos mismos y de su conexión con Dios, o ellos van a entrar en confusión y mi papá, mi mamá nunca me dijeron cómo se hacía esto, sino que ellos siempre me mandaron a hacer ahora de una forma y no, como no los tengo, me confundo. Y eso puede hacer que nuestros hijos sean vencidos por el mal, que pierdan la fe, que se vayan al mundo, que caigan en una depresión o incluso en vicios y se alejen de la fe cristiana. Por eso que es importante tomar los aspectos positivos de estas teorías que están en armonía con el pensamiento cristiano. Es decir, esto es lo bueno, yo puedo aplicarlo. Y una de esas cosas es poder desarrollar en nuestros hijos personas que piensen de la mejor manera. Teoría del currículo crítico. Hay otro currículo que es el currículo crítico. ¿Qué se dice en esta teoría del curricular? A veces árida, porque este tema es árido, mis hermanos. Ustedes vieran cuando hay que estudiarlo detalladamente en la universidad, estos son clases que uno duerme profundamente porque y trata ahí, pestañea, se le cierran los ojos, porque de repente uno dice, ¿cuál es lo práctico de esto? Lo cuesta encontrar, pero es necesario conocerlo, por lo menos en teoría. Esta teoría se basa en la idea de que el currículo debe ser el medio para cuestionar, desafiar las estructuras sociales, culturales existentes y promueve la conciencia crítica y la capacidad del estudiante para analizar y cuestionar las normas y valores sociales. ¿Es bueno que un niño sea educado de esa manera? En cierta medida, sí, sí. No podemos educar o formar hijos o alumnos o niños que se lo traigan todo y que crean que todo lo que se les da y se les dice es bueno, sino que tengan la capacidad de hacerse preguntas. La sociedad donde yo vivo, ¿actúa bien? ¿Cuáles son las cosas buenas y las cosas malas de la sociedad donde yo vivo? ¿Qué es lo culturalmente bueno en el ambiente donde yo vivo y que yo voy a favorecer? Pero ¿qué cosa es lo culturalmente malo y que yo tengo que cuestionar, que yo tengo que reclamar contra eso y decir, oye, esto es malo y es malo aquí y en cualquier parte?
promover esa capacidad de que sean cristianos jóvenes con una conciencia crítica, que a la luz de la Biblia y de su fe cristiana, ellos evalúen su entorno. A ver, este grupo de amigos que yo tengo, ¿responde a la fe cristiana que yo tengo, al evangelio que yo he creído? ¿Qué puedo aceptar yo de mis amigos y qué no puedo aceptar de mis amigos? Del gobierno y del país donde yo vivo. ¿Está actuando conforme a lo que Dios me ha revelado en el evangelio? Y si no actúa así, ¿yo me voy a quedar callado o voy a ser capaz de levantar mi voz prudente, pero responsablemente, como lo hizo un Juan el Bautista, y decirle incluso al rey Herodes, mira, lo que tú estás haciendo es pecado? O enfrentar a unos fariseos que tenían el poder político, como lo tuvieron en su momento en tiempos antes de que nuestro Señor comenzara su ministerio, y Juan los enfrenta y los mira y les dice: raza de víbora, ¿quién nos enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no digan tenemos a Abraham por padre. O sea, nosotros venimos de una tradición que nos lleva a vincularnos con el padre Abraham. Juan tuvo la conciencia crítica de decirles: ese es un engaño, porque Dios puede levantar, acuérdense, hijos de Abraham, aún de estas piedras. La gran pregunta es, ¿yo como cristiano soy así? ¿Soy capaz de enfrentar la situación que me rodea? Porque si yo no soy capaz de hacerlo, difícilmente se lo voy a enseñar a los demás. Pues bien, este aspecto del currículo, llamado currículo crítico, tiene ese aspecto positivo, pero tengan cuidado, porque los teóricos que plantean esta teoría, como Paulo Freire, un educador brasileño, se acercaron mucho a las teorías socialistas, comunistas, algo ateas. Paulo Freire tiene un libro que habla La pedagogía del oprimido, donde habla más bien de la lucha de clases en cuanto a la educación. eh, y por ahí también Henry Giraud tiene la misma idea. Por eso es que yo tengo que tomar lo bueno de esto, pero no tomar aquello que está en contraposición con lo que la Biblia me enseña. Características de este currículum. Ahí está lo que yo le decía. Pone su enfoque en la justicia. Voy a tomar el lapicito aquí. Pone el énfasis aquí en la justicia social. Eso es bueno, pero siempre y cuando esa justicia social sea conforme a los principios del Evangelio. Cuando yo tengo que levantar mi voz para denunciar la deshonestidad, el engaño, la falta de transparencia, la hipocresía de nuestra sociedad, entonces allí yo estoy enfrentando mi sociedad. Y yo tengo que, si llego a hacer justicia social, que hoy día hay que tener mucho cuidado con ese término, tiene que ser a la luz de la Biblia. Jesús criticó, Juan el Bautista criticó el mundo y la sociedad que estaban viviendo. San Mateo capítulo 23, cuando se enfrenta a los fariseos, a los escribas y los saduceos, cuando dice: ustedes recorren el cielo y la tierra para ser un prosélito, pero ustedes lo hacen después 2 veces más hijos del infierno. Ustedes son sepulcros blanqueados. No entran en el reino de los cielos y no dejan entrar a los que quieren entrar. Está haciendo no solo una crítica religiosa, está criticando una sociedad que se volvió hipócrita, falsa, que vive de las apariencias y no de la fe. Eso también necesitamos hacerlo hoy día. Quiero recordar lo que dijera hace años atrás un secretario general de las Naciones Unidas. El mayor problema de este mundo, dijo él, no es que los malos
sean malos y sigan haciendo malos, o que los malos hagan maldades, o que los malos hablen de sus maldades. El mayor problema que enfrenta este mundo, la mayor tragedia que enfrenta este mundo es que los buenos se queden callados y no digan lo que tienen y es su deber decir. Ese es el problema. Todavía tenemos una tarea que hacer, mis hermanos, y una sociedad a la cual enfrentar, y la educación puede ayudarnos a eso. Crítica para esto. ¿Puede ser percibida como demasiado ideológica? Sí. Cuando se carga de las ideas políticas, esto es un desastre, porque entonces educamos eh, hijos neoliberalistas, hijos de las tendencias de derecha en el espectro político o hijos y alumnos que se basan en las ideas de izquierda, que son comunistas, que son marxistas, que son leninistas, y en vez de educar hijos cristianos, educamos políticos. Y eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que educar cristianos, cristianos. Teoría constructivista, ahí vamos ya llegando a una parte final de lo que estábamos diciendo. Este currículo, la más famosa de las teorías que hoy día se usa en educación, incluso dentro de la educación cristiana, mis hermanos, eh, fueron propuestas por un francés, un psicólogo y educador francés, Jean Piaget, y y él ni lo supo, porque cuando se hicieron famosas las ideas de Lev Seminovich Vygotsky, ya había muerto. Él era un educador ruso, él pensó en las ideas marxistas y comunistas de su tiempo, pero algunas de sus ideas, sacándole lo político, fueron muy buenas. Por eso que hoy día se hizo común usar las ideas de Piaget y Vygotsky y que recibieron el nombre de constructivismo porque sugiere la construcción de conocimiento. Y yo tengo que al alumno, a mi hijo, a mi estudiante en la escuela, darle las herramientas para que él construya su carácter, su vida, sus valores, su educación. Por eso que ahí habla de un proceso donde el estudiante construye su entendimiento y conocimiento a través de la experiencia y la interacción con el entorno. Aquí es donde el maestro tiene que ser un ejemplo y representante vivo de Jesucristo para que el alumno vea en el profesor a Cristo y él desee y pregunte, ¿cómo puedo yo ser como usted, profesor? ¿Cómo yo puedo ser imitador de Cristo? Y aquí aparecen esas palabras maravillosas de Pablo cuando dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, de Cristo. El alumno tiene que ver en su maestro esta realidad que habló Pablo. Incluso no solo si hablamos de maestros, tenemos que hablar aquí incluso de los padres. Estimados hermanos que están aquí, hagamos una reflexión bien crítica y bien en serio. ¿Sirve de algo llenar mi vida de teología, de doctrina, de precisión exegética, de teología bíblica y sistemática, de conocer muy bien cómo se hace con precisión un exégesis o cómo se construye un sermón homiléticamente bien estructurado y tener todas esas competencias? ¿De qué sirve todo eso si en mi vida quienes me rodean no ven a Cristo? ¿De qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? ¿De cuánto va a servir eso? Claro, yo puedo escribir hasta libros, libros maravillosos, pero en mi vida está Cristo.
En el maestro cristiano está Cristo. Los alumnos que se topen con la maestra, con la profesora, con el profesor, ¿pueden ver a Cristo en esa persona? En los hijos, aquí los papás nos cuesta harto ver eso. ¿Mis hijos ven a Cristo en mí? ¿Lo ven? ¿En mi mamá ven a Cristo? Las mamás pueden ser reflejo de Cristo, por supuesto. Pablo dijo una frase extraordinariamente compleja y desafiante. Imagínense cómo él se identificaba con Cristo y no era vanidoso, no era vanidoso, pero llegó a decir una tremenda verdad. Ser imitadores de mí, dijo él, como yo lo soy de Cristo. ¿Qué significado entonces tienen esas palabras, mis hermanos, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si usted, en vez de reconocerlo como un gran teólogo, se acercan a usted y le dicen, usted me gusta porque usted ve a Cristo, le están diciendo las palabras más grandes que tener un doctorado en teología, de ser el teólogo de los teólogos. Si en usted ven a Cristo, es lo más maravilloso. Les cuento una experiencia, como paréntesis. Eh, Hay un famoso teólogo, ay, se me fue el nombre, lo tenía recién en la mente, el teólogo suizo que habló de la neoortodoxia. ¿Cómo se llama él? Si me lo recuerdan ustedes. Oh, se me fue el nombre. Eh, a ver, no es Rudolf Budman. Ay, ¿cómo se llamaba este caballero? Bueno, el padre de la neoortodoxia, un tremendo teólogo, hizo comentarios tremendos, escribió una tremenda cantidad de literatura, ¿No era Karl Barth? teólogos. Calvar, gracias, mi hermano. Ese se me había ido, ese bandido de la cabeza. Gracias. Calvar. ¿Ya? Calvar. Oye, pero es quizás el principal teólogo de la primera mitad del siglo XX. Un monstruo de conocimiento. Profesor en varias universidades. En una oportunidad, cuando llegó a un país, se le acercó un periodista para hacerle una sencilla pregunta. Le dijo, señor Bart, conocemos y su prestigio y su fama le preceden en todas partes de aquí de Europa. Usted, dentro de todo lo que ha llegado a estudiar, escrito y dicho con respecto a la teología, ¿cuál sería el resumen, lo más excelente que usted podría decir, que sintetizar en pocas palabras todo lo que implica la profundidad de la teología que usted comparte? ¿Qué podría decir? ¿Cómo lo resumiría? Y le pusieron el micrófono a él en su boca, se miró Calvar a la persona, al periodista, y le empezó a cantar este cantito. Déjeme decirle lo que yo resumo todo lo que sé. Y se resume a esto. Y empezó a cantarle. Cristo me ama, esto sé. En la Biblia dice así. Eso es todo, dijo mi estimado periodista. Eso es lo más importante que yo sé. ¿Notan ustedes qué transmitió allí Calvar? Si como maestros, como predicadores, como teólogos, como pastores, no importa la tarea, yo puedo resumir que en mi vida reflejo a Cristo y que soy capaz de decir que toda mi teología finalmente se reduce a este sencillo cantito que enseñamos a los niños. Cristo me ama, esto sé, porque la Biblia dice así. Yo he logrado quizás más evangelio que en centenares de predicaciones, libros que se puedan escribir y etcétera, etcétera.
porque usted es reflejo de Cristo. Bueno, esta teoría constructivista puede ser usada dentro de la educación cristiana como medio para qué, para que el maestro cristiano, el pastor cristiano, el líder cristiano, el padre cristiano, la mamá cristiana, sepa que debe construir en su hijo la imagen de Cristo. Y esto se acerca mucho a lo que la Biblia y el Evangelio dice, que en nosotros Cristo tiene que ser formado. Y tiene que ser formado a través de la obra del Espíritu Santo, del ejemplo y el testimonio que nosotros demos. Si nosotros logramos eso, entonces estaremos construyendo conocimiento. Este es el aspecto teórico, esto es lo que los hombres, los seres humanos construyeron, es lo que estamos viendo. Pero esto tiene un aspecto cristiano, lo podemos hacer. Se caracteriza entonces por un aprendizaje activo de construcción de conocimiento por parte del estudiante, por la importancia del contexto social y cultural del aprendizaje. El contexto social de un estudiante cristiano en su hogar y la iglesia. Allí están los fuertes que deben hacer que el niño sea fuerte en la fe para que salga a enfrentar a un mundo y venza al mundo, y no que el mundo lo venza a él, que se ponga por encima del mundo y no que el mundo lo aplaste con sus ideas, con sus vicios, con toda su corrupción. ¿Cuál es el aspecto débil de la teoría humanista del constructivismo? Que puede ser difícil de aplicar de manera práctica en entornos educativos que son limitados. ¿Ya? Avancemos a esto. Currículo integrado. Quizás este es ya el último que estemos viendo en este aspecto, y de ahí nos vamos a saltar a los aspectos históricos que ya nos van a vincular con el Antiguo Testamento. Teoría del currículo o teoría del programa educacional llamado integrado. Esta teoría busca integrar diferentes áreas del conocimiento para ofrecer una educación coherente y conectada, con todos los elementos que se puedan dar para que el estudiante sepa lo que son las herramientas que le van a servir para crecer como persona y desarrollarse como un ser humano integral. En lugar de enseñar materias de manera aislada, se promueve la interconexión entre las disciplinas y temas. O sea, ¿de qué manera el lenguaje o castellano, como le llamábamos nosotros en nuestro tiempo, se vincula con las matemáticas y las matemáticas con castellano, y cómo castellano y matemáticas se pueden apoyar unas a otras para ofrecer un frente unido y conectado para que el alumno lo estudie y lo aprenda? Y eso se hace conectando las materias de matemática, lenguaje, historia, naturaleza, arte, música. Todo está conectado para que el alumno vea, oye, todo esto es una red armoniosa que puedo yo aprender y que necesito aprender. Lo que le falta a veces a nuestra educación. ¿Por qué tengo que aprender matemática? ¿De qué me va a servir? Y hoy día esas preguntas se lo hacen los estudiantes. Incluso en nuestro tiempo nos hacíamos ya esa pregunta. ¿Para qué me sirve estudiar historia? ¿Para qué me sirve estudiar naturaleza o ciencias naturales? Entonces, esta teoría ofrece, oiga, hagan una cosa unida para que al estar interconectadas presenten una razón valedera a los alumnos de por qué tienen que estudiar esto. Allí están los teóricos que ofrecen estas ideas, que es Heidi Jacobs y Michael Fullan. Fullan es un educador muy famoso en Estados Unidos. Caracteriza por un programa educativo que es interdisciplinario, con énfasis en la conexión entre temas y enfoques en la aplicación práctica del conocimiento. Esto que estamos planteando aquí, ¿no se necesita también cuando estudiamos teología y cuando hacemos el ministerio? ¿Para qué tenemos tantos departamentos en la iglesia? ¿Cuál es la conexión que existe entre los distintos estamentos y departamentos que tenemos en la iglesia cuando hablamos de diáconos? ¿Para qué están? ¿Qué relación tienen con las diaconisas? ¿Qué relación tienen con las dorcas? ¿Qué relación tienen con la obra que hace el pastor? ¿Con la obra de las escuelas bíblicas de la iglesia? ¿Qué relación hay entre ellos? ¿Están conectados? ¿Trabajan en un frente unido? El ministro
y los distintos departamentos o partes que tiene la estructura de la iglesia que administramos, de la que somos parte, logra conectar y unir a todos los departamentos como un frente unido y no como un departamento que se pelea con el otro. Díganme si no ha sucedido que de repente encuentran ustedes que las diaconisas están peleadas con las Dorcas y compiten entre ellas. No puede haber competencia, tiene que haber no competición, tiene que haber cooperación, que es distinto. Los líderes predicadores, que en una iglesia le llaman ancianos de iglesia, que son los subpastores, no pueden estar en competencia con los diáconos, sino trabajando en cooperación con los diáconos. No puede haber competencia con el pastor, debe haber cooperación con el pastor. Y eso se necesita también aplicarlo en la iglesia, como esta teoría lo plantea de que sea usado en la escuela para la educación. Si nosotros conectáramos esto de manera efectiva, a lo mejor nuestros hijos asistirían más contentos a la escuela, y si lo aplicáramos a un programa integrado de la iglesia, veríamos una iglesia que tiene clara su misión, para dónde va, qué pretende, cuál es su plan, y todos empujan el carro, vamos a decirlo así, en la misma dirección, porque saben para dónde van. Esto es importante tenerlo. Pero ¿cuál es la debilidad de esto? Que se hace difícil el poder implementarlo. ¿Cómo conecto las distintas materias del estudio en un colegio? ¿O cómo yo conecto los distintos departamentos de una iglesia para que trabajen unidos? Se necesita oración, se necesita un programa detallado, se necesita mucha transpiración, mucha vocación, mucha transpiración para poderlo llegar a hacerlo una realidad. Pero si se hiciera realidad, a lo mejor veríamos una, una forma distinta de hacer educación y misión en nuestras iglesias. Currículo basado en competencias. Esta está definida en poder desarrollar las competencias que traen los alumnos que le fueron dadas por Dios, habilidades y competencias. Unos que pueden ser las competencias eh, manuales, otros tendrán las competencias deportivas, otros la competencia intelectual, y esas competencias tienen que ser desarrolladas. Yo desarrollo las competencias de mi hijo, sé cuáles son sus competencias y habilidades, cómo yo las estoy fortaleciendo en la iglesia. Yo conozco cuáles son las competencias que tienen los miembros de iglesia, sus habilidades. Alguno tendrá la competencia de poder hacer un hermoso jardín y tiene esa habilidad. ¿Cómo yo la potencio dentro de la iglesia? Otro tendrá la competencia de saber conversar con las personas y abrir su corazón y que las personas abran su corazón con él. ¿Cómo lo estoy usando yo en la iglesia para el ministerio evangélico? Otro tiene la competencia de saber predicar con gran capacidad. ¿Cómo uso esa habilidad y competencia en la iglesia? ¿Cómo la estamos desarrollando en la iglesia? Otro tendrá la habilidad de estudiar profundamente la Biblia, sabe hacer exégesis, le gusta estudiar los idiomas bíblicos, es una competencia. ¿Cómo yo lo estoy usando para el beneficio del evangelio y crecimiento del reino y el desarrollo de la iglesia en que yo estoy caminando? Fíjense que esto que es del área de educación perfectamente se puede aplicar a la iglesia y al ministerio de la iglesia, ¿ya? Podemos seguir mencionando características de esto. Está basado en el enfoque de las habilidades, las competencias, la evaluación basada en el desempeño. Permítame un poquito. Gracias. Eh, Repito, se basa en enfoque en habilidades y competencias de las personas, en una evaluación basada en este desempeño,
en la relevancia que tiene para el mundo laboral y la vida cotidiana cuando yo en el alumno desarrollo las competencias y habilidades que ellos manifiestan, traen o que desarrollan. Las habilidades y competencias se pueden desarrollar en un niño o en una niña, un estudiante. Lo mismo en un miembro de iglesia, se pueden desarrollar. Hay talentos que vienen con nosotros, que Dios nos los dio desde el nacimiento, pero otros lo podemos ir desarrollando con la ayuda de Dios en nosotros mismos y en nuestros hermanos y miembros de iglesia. La crítica que se le puede hacer a esta visión es que puede llevar a una visión de repente reduccionista del conocimiento y descuidar los aspectos importantes del aprendizaje integral. Es decir, que nos enfoquemos solo en la competencia y descuidemos el resto de las capacidades que puede tener una persona y un niño. Tiene una competencia, pero no es lo único que tiene. Por ejemplo, alguien tiene la competencia de predicar bien, yo lo decía, pero puede que esa persona no sea lo único que tiene. Tiene otras habilidades que yo tengo que saber guiar y usar como pastor, como líder cristiano, para el crecimiento de la fe en la iglesia. Educación en el Antiguo Testamento. Ya vamos a la parte final de lo que estamos viendo. Aquí nos estamos dirigiendo ya hacia el Antiguo Testamento. ¿Qué vamos a ver primero? En el mundo que fue uno de los más influyentes en esa época, Mesopotamia. Nos desconectamos de las teorías entonces y ahora nos vamos a la historia. Miren, y vamos a ir mirando este aspecto ya que nos va a ir acercando al Antiguo Testamento. La educación en Mesopotamia era de manera formal y estructurada. Se ha documentado por lo menos que la educación ya se cultivaba en estos lugares antiguos de Mesopotamia, donde estuvo Babilonia, de donde salió Abraham para dirigirse a la tierra que Dios le prometió, por lo menos de la mitad del tercer milenio antes de Cristo, es decir, por lo menos del 2500 antes de Cristo, nos dice, nos informa ahí el diccionario de, del Nuevo Testamento de Teología y Exégesis, volumen 4, página 555. Se sabe que en Babilonia, o por lo menos en Mesopotamia, habían escuelas que funcionaban en los templos de sus dioses y en los palacios de los reyes, donde se concentraban los nobles, que allí mayormente los que estudiaban eran los que tenían dinero, los pobres no tenían acceso a la escuela, sino que los hijos de aquellos que tenían recursos, los que pertenecían a la nobleza, podían entrar a estas escuelas y estudiar. ¿Qué estudiaban allí en Mesopotamia? En, el, en las ruinas de un lugar llamado y conocido como Mari, se encontraron hileras de mesas para estudiantes, lo que significa que tenían salas de clases. De hecho, estas ruinas de escuela se las conoció en ese tiempo con el nombre de Edubá, que quiere decir la casa de las tabletas. La cita está tomada del diccionario bíblico Wycliffe, página 528. Los alumnos de estos colegios, imagínense, hace más de 4500 años atrás, casi llegando a los 5000, se les llamó los hijos de la casa de las tabletas. ¿Por qué tabletas? Porque como en ese tiempo no existía el papel, mis hermanos, lo que tenían eran las tabletas de barro. El profesor preparaba ante su clase barro fresco que tenía en distintos moldecitos para que cuando llegaran los alumnos, tomando una pluma, comenzaran a aprender a escribir los signos de la escritura mesopotámica antigua, que era la escritura cuneiforme. Por eso que se les llamó a los alumnos los hijos de la casa de las tabletas. Claro, porque ahí estaban las tabletas de barro. Esas tabletas de barro, cuando se secaban, los alumnos miraban lo que habían escrito, lo podían leer
después eso mismo se rompía, se volvía a mojar y se volvían a hacer otra vez barro fresco donde los niños volvían a escribir y a aprender la escritura. El director de la escuela se le llamó el Omnia, padre de la escuela en otras palabras. Y como asistente de esos colegios tenía al Dubchar Nishid, así se le llamaba al asistente o al escriba encargado de la enseñanza de la matemática o el cálculo. Así que si alguien conoce usted a un profesor de matemáticas, díganle que en la antigua Mesopotamia tenía un nombre bastante extraño y se le llamaba el Dubchar Nishid, que el director de escuela se le llamaba el Omnia o padre de la escuela. También estaba allí en esas escuelas tan antiguas quien se llamaba el Dubchar Kenjira, que era el escriba de la escritura sumeria. Este era como el profesor de lenguaje, el profesor de idioma, lo que nosotros conocimos como el profesor de castellano. Este era el que enseñaba a escribir. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos, se enfatizaba el aprendizaje de la escritura, de la matemática y del lenguaje sumerio. La supervisión y el acompañamiento que se hacían a los estudiantes en general lo hacía el Sheshgal, o el hermano más antiguo, que era el alumno con mayor capacidad o competencia que existía en ese colegio. ¿Cómo se enseñaba y se hacía la educación allá, tan lejos como cerca del 3000 antes de Cristo en Mesopotamia? El método curricular o el método de enseñanza incluía la reprensión y el castigo, fíjense, de este hecho. En Egipto incluso se podía encerrar a un alumno hasta 2 meses en la escuela y golpearlo con azotes en la espalda. Se conoce de alumnos que murieron por causa de los azotes y del castigo que dieron los profesores en Egipto. Pero eso era parte de la costumbre y no se culpaba al profesor de muerte o de asesinato, sino que parece que usaban este dicho de que la letra con sangre entra y lo hacían muy, muy gráficamente. Si tenían que golpearse, le golpeaban. Si había que azotarlo, se le azotaba. Si había que dejarlo sin comida, se le dejaba sin comida. En esos colegios los alumnos aprendían a copiar los símbolos uniformes en tabletas de arcilla preparadas por el profesor. El contenido curricular incluía el aprendizaje de escritura uniforme, copiar textos literarios, el aprendizaje de las matemáticas y la división de la tierra, del territorio, la geografía, en otras palabras. También incluía el aprender arte y música. Por supuesto, aquí los alumnos eran no solo los que tenían dinero, sino que eran los varones. Las mujeres prácticamente no tenían acceso a la educación en ese tiempo. Pero un caso particular en Mesopotamia es de educación femenina, fue Enheduanna. Esta dama era hija nada menos que del rey Sargón de Akkad, que reinó entre el 2334 a.C. al 2279. Es uno de los pocos casos que se registra en la historia de una mujer que fue educada. Se convirtió en una gran escritora. Escribió 42 largos himnos y un conjunto de textos sobre la diosa Inanna, y ella podría ser considerada a la luz de la investigación como una primera o la más antigua protohistoriadora que se conozca. Es decir, fue una mujer talentosa que mostró en ese tiempo ya que la mujer, gracias a Dios, puede tener tanta competencia como un varón. Y eso es por lo menos en Mesopotamia. Ahora, pasando a la educación, y esto es la educación en Israel. Para que comprendamos la educación en el pueblo de Dios, en el Israel antiguo, tenemos que entrar a la concepción de la vida y de la mentalidad del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento.
es fundamental que nosotros consideremos que los israelitas se consideran un pueblo elegido. Por lo tanto, como era pueblo elegido, marcaba una diferencia con el resto del mundo. Se trata del pueblo escogido, ahí, entre comillas, segregado, separado, al que el mismo Dios le entrega un destino y un propósito y un papel especial único, no se lo dio a ningún otro pueblo. Los re- Llamó a Abraham, los sacó de Mesopotamia, de esa educación que recién estábamos viendo. Dios saca a Abraham de allí para que el hijo de Abraham, que es el hijo de la promesa, no se eduque con la mentalidad secular de Mesopotamia, sino que empiece ya a educarse según el plan de Dios, porque el plan de Dios es hacer de Abraham una gran nación. ¿Qué nos dice esto sobre la educación que nosotros debemos dar en nuestras iglesias? ¿Nuestros hijos dónde se están educando? ¿Quién está educando a nuestros hijos? ¿Lo está educando los colegios del mundo o lo están educando profesores cristianos? Si están en colegios del mundo, cuidado, porque se pueden estar educando para el mundo, para este mundo. Y cuando muere este mundo, muchos de los que fueron educados por este mundo morirán con este mundo. Nosotros no nos estamos educando para este mundo, nosotros nos estamos educando para el mundo venidero, para este mundo y el venidero. Por lo tanto, Dios sabía eso. Llama a Abraham, lo saca de Mesopotamia para que su hijo se eduque de una manera distinta. El pueblo se va a Egipto por un par de siglos, 400 años, generalmente decimos, estuvo esclavo en Egipto. De allí lo saca el Señor y lo trae al desierto. Durante 40 años lo está preparando y entrenando para que ocupe una tierra especial, porque es un pueblo especial con un propósito especial y que debe tener una educación especial, distinta. ¿Qué nos dice eso para que nosotros lo apliquemos a la iglesia? ¿Tenemos un concepto de que somos pueblo elegido por Dios? ¿Cómo lo dice Pedro? ¿Se acuerdan de ese precioso pasaje de su carta? Dice, más vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A vosotros que antes no erais pueblo, pero que ahora sí sois pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿cómo está educando a sus hijos? ¿Qué diferencia hay entre los hijos de los hermanos de la iglesia y los hijos de los mundanos? ¿Hay diferencia o no? ¿Se han dado cuenta que a veces, hablemos la realidad, que a veces, hermano Patricio, levantó la manita, Sí, tomar lo que usted está comentando, decir que es importante que nuestros hijos sean educados, no solamente en nuestras congregaciones, no solamente en los días de culto, sino que también en los colegios nos preocupemos de tomar conciencia de que también eh, tenemos el respaldo de la ley, incluso para pedir que se haga religión evangélica, y muchas veces nosotros correcto. solemos pasar por alto esa bendición que tenemos de poder estar fortaleciendo a nuestros hijos, incluso en el colegio, cuando no están en nuestra casa o en la iglesia. Debiéramos, como pueblo de Dios, exigir esa, esa ventaja, esa característica, no sé cómo decirle, esa, bueno, esa bendición de poder tener las Esa posibilidades facultad que de tenemos. esa facultad, claro, cuando matriculamos a nuestro hijo, de exigir o de pedir que se le haga religión evangélica. Estamos haciéndole un favor a nuestros hijos, estamos fortaleciendo la palabra del Señor, estamos obedeciendo al Señor y estaríamos indirectamente bendiciendo a todos esos hermanos profesores que se están preparando para ir a los colegios a enseñar educación cristiana. Es una bendición por donde usted lo mire, es una gran bendición del Señor y tenemos que como pueblo de Dios
hacerla valer, así como el mundo hace valer sus derechos y sus filosofías sobre nuestros hijos y los hijos también de aquellos que no son cristianos. Entonces, esta es una lucha dura, es una lucha entre, Cristo dijo, se levantará nación contra nación, pero también dijo reino contra reino, y se ha levantado el reino espiritual también entre el bien y el mal, así como las naciones se levantan unas contra otras, también hay una guerra espiritual, también hay nación contra, reino contra reino. Entonces tenemos que estar ahí dando la batalla por nuestros hijos, porque no es menor. Correcto, correcto, estamos de acuerdo. Y es cierto, mi hermano, lo que dice el hermano Patricio es muy cierto. Un apoderado en un colegio, un par de apoderados pueden pedir religión evangélica y el grado. No es que no, no es que aquí no, están obligados porque parte del currículo nacional está la clase de religión. Es libre el alumno de asistir o no asistir, pero es una obligación que si los apoderados exigen religión evangélica, el colegio contrate un profesor evangélico para hacer esas clases. No que no, católico por religión evangélica. Lo mismo que usted que tiene un profesor o un alumno, un apoderado católico. Puede pedir que en ese colegio haya un profesor católico para las clases de religión católica. Incluso pueden estar los dos profesores. El profesor de religión evangélica toma a los alumnos de religión evangélica y le hace su clase, y los alumnos de religión católica se van con su profesor católico. Eso está facultado y está normado por el programa de educación del Ministerio de Educación chileno. Así que eso hay que decirle a los hermanos, preocúpense de la educación y pidan que en su colegio, si no les hacen algo, le tienen que hacer educación religiosa y que tienen que contratar porque es una obligación y no le pueden cancelar matrícula, no le pueden decir que no porque usted va y hace el reclamo en la superintendencia y le llega a ver una sanción pesada, pesada al colegio de varios millones de pesos como multa y le obliga a que tiene que poner igual el profesor de religión evangélica. Así que aprovechemos esas facultades que nosotros tenemos, mis hermanos. No dejemos que se secularicen a nuestros hijos, porque como estamos viendo aquí, somos un pueblo especial que tenemos un propósito especial y si tenemos ese derecho, ocupémoslo, ocupemos, ¿ya? Entonces, se trata, volviendo a terminando esta idea, se trata de una concepción de vida típicamente teocéntrica. Hoy día en los colegios se está haciendo una concepción antropocéntrica, centrada en el hombre, una concepción evolucionista, cuando nosotros somos de un centro creacionista. Dios nos hizo, ¿ya? Sigamos. Ahí está la cita del libro que se habla de la educación en el antiguo mundo, hablando de Israel. Esta concepción de una educación centrada en Dios se deriva en el concepto antropológico de relevancia para la educación, que el hombre es esencialmente una criatura y una criatura de Dios, que Dios lo creó y en otras palabras, que Dios es el padre de esta criatura, que Dios no solo nos hace, sino que nos conduce, nos dirige, nos forma, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es una idea, pero fundamental dentro del concepto de la educación cristiana que tenía el antiguo pueblo hebreo y que nosotros debemos recobrar hoy día. Otro dato decisivo es la realidad del pecado. Dígame, qué colegio, dónde hay un colegio que no sea cristiano, que le enseñe a los alumnos y les diga, miren, queridos alumnos, ustedes llegan aquí al colegio, ustedes llegan acá a este mundo portando una lucha interna, traen una naturaleza que los inclina naturalmente hacia el pecado,
que hay una fuerza interna que los lleva a tener malos pensamientos, a enfrentar la lucha con seres que están tentándolos a ustedes, que son los demonios, a que ustedes obren lo que es incorrecto en sus hogares, con sus compañeros, que insta el robo, la deshonestidad, el daño, el perjuicio, el odio, todo lo negativo. Hoy día eso no se enseña en el colegio. En los colegios se le enseña incluso que el hombre es naturalmente bueno, que nace bueno, pero que es la sociedad y el ambiente el que vuelve al ser humano malo. Por lo tanto, en los colegios se enseña eso. No que todos los niños son buenos, no, las criaturas completamente inocentes. Es el ambiente, es el hogar mal constituido el que hace que el niño se vuelva malo. Cuando la Biblia, acuérdense que lo dice eh, David, Salmo 51, en pecado me formó mi madre. Y con eso de en pecado no quiere decir que la relación sexual era pecado, no, se refiere a que ya desde el vientre de su madre David reconoce de que en él venía esa naturaleza pecaminosa. O habría que leer Romanos 7, ¿qué dice Pablo en Romanos 7 sobre su naturaleza? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con mi mente quiero hacer lo bueno, pero en mi cuerpo encuentro esta ley de pecado que me lleva a esclavo a la iniquidad, a Satanás. Pues bien, eso hay que enseñárselo a los niños desde el colegio, que tienen una lucha contra su naturaleza y contra esos seres que llamamos demonios, que en una y otra forma están luchando contra ellos, que no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra los espíritus de maldad que en las regiones celestes. Y eso necesita ser enseñado en el hogar y en el colegio. El pecado del hombre es un asunto tremendamente importante en la formación educativa de nuestros hijos. También otro concepto en la antropología bíblica de la educación es la conciencia del tránsito, dice este autor Pernil y Vergara. ¿Qué significa el tránsito? La peregrinación de que en este mundo estamos de paso, que nuestra meta es el mundo venidero, el reino de Dios, que no somos ciudadanos de esta tierra para no echar raíces en este mundo, sino echar raíces en el cielo. Eso Israel lo sabía. Ellos sabían que estaban de paso, y aunque la tierra de Canaán era de ellos allí en Palestina, sabían que esa tierra no era permanente, porque miraban hacia el cielo. Hebreos 11, cuando dice que todos estos murieron en la fe sin haber recibido lo prometido, sino que los saludaron de lejos, que confesaron que eran extranjeros y advenedizos en esta tierra, porque anhelaban una patria mejor, esto es, la celes, la celestial. ¿Nuestros hijos se están educando para echar raíz en este mundo o están haciendo tesoro en el cielo? La educación tiene que hacer eso. En la religión y cultura judaica, la educación aparece caracterizada por un fenómeno esencialmente religioso que se produce en virtud de una serie de mecanismos específicos muy diferentes de los que operan en el ámbito de la formación humana. La educación en Israel estaba muy estrechamente unido con lo que significaba la vida religiosa, de participar en las ceremonias, en los servicios del templo, en participar en la iglesia, en la sinagoga. La educación se daba fundamentalmente en el hogar, fundamentalmente en el hogar. Los primeros responsables de la educación eran los padres. Hoy día, mis hermanos, en la sociedad moderna, los menos responsables de la educación son los padres. Todo se le achaca a la escuela y se culpa a la escuela si no tiene resultado. ¿Por qué? Porque hoy día el hogar no asume este rol y esta responsabilidad que fue dada a Israel y que lo manejó durante toda su
existencia. Todo lo anterior que estamos diciendo, voy a poner ahí que se vea ahí, ¿ya? Todo lo anterior se pueden deducir algunos rasgos esenciales de la educación hebrea, que es Dios mismo es el principal responsable y el garante de la educación en el antiguo Israel. La ejecuta a través de la ley. ¿Por qué creen ustedes que la ley se le llamó Torá? ¿Se acuerdan qué es lo que significa la palabra Torá? La expresión hebrea Torá. ¿Recuerdan ustedes qué significa? Instru, instrucción. Instrucción. En otras palabras, la Torá significa educación. Educación. Dios le dio a Moisés la Torá, le dio la instrucción. O sea, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, eran el libro para la educación de Israel. Los libros que vinieron después es la aplicación de esos libros a través de los profetas, los educadores de Israel que fueron también los profetas. A través de la ley seguimos la lectura, es decir, de modo colectivo. La pedagogía divina va dirigida al pueblo de Israel en su conjunto, en lugar de a cada uno de sus miembros por separado. La educación tiene además un carácter imperativo, es esencialmente normativa, es un mandamiento de Dios y se funda en la corrección a veces a través del castigo. Dios muchas veces tuvo que aplicar el castigo a Israel cuando Israel se olvidaba de Dios y se iba a los dioses ajenos. ¿Qué tenía que hacer Dios? Primero le hablaba a su pueblo, mandaba profetas, las advertencias y finalmente tenía que mandar castigos, quitar la lluvia, quitar las bendiciones y el pueblo empezaba a sufrir, quitarles la libertad, a caer esclavos y ahí a través del castigo y del sufrimiento tener que aprender lo que no quiso aprender con el consejo de amor, con la advertencia de un Dios a veces molesto, de un Dios entristecido, de un Dios que a veces casi llora, llamando a su pueblo a que aprenda, a que aprenda. Imagínense el maestro de los maestros mirando a su amada Jerusalén y decir, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, a los maestros que te envían. ¿Cuántas veces, pero cuántas veces yo quise enseñarles en otras palabras y les quise juntar como una gallina junta a sus polluelos, pero no hiciste? Finalmente Israel en tiempos de Cristo reprobó el curso de educación para el cielo que Dios quería darle. ¿Y qué tuvo que hacer? Dejarlos. Su ciudad fue destruida y reconstruida a través de la iglesia ese camino por el cual su plan pudiera hacerse realidad. ¿Qué sucede con nuestro hogar? ¿Tendrá Dios que decir a veces de Jerusalén, de lo que dijo de Jerusalén, de nuestro hogar o de nuestra iglesia? Iglesia tanto, ¿cuántas veces los quise juntar, pero ustedes no me escucharon? He aquí vuestra casa os dejada desierta. Que en un hogar cristiano Cristo tenga que decir, miren, ustedes se han encaminado por el camino de amar a este mundo, que finalmente yo me veo la obligación de irme y dejarlo a ustedes con su destino. Que Dios nos libre de que eso nos pase a nosotros. No puede suceder. Por eso que hay que educar, educar, educar. La educación, dice ahí, tiene el carácter también imperativo, es esencialmente normativa, se funda en la corrección, a veces a través del castigo. Finalmente tiene una clara connotación moral. Sí, educarse es ante todo casi exclusivamente practicar un estilo de vida. Nosotros a veces pensamos que educar es conocer de memoria ciertas cosas que tenemos que hacer. No, la educación, verdadera educación, es una forma de vida. Y esta forma de vida es la forma de vida de un cristiano, una vida semejante al maestro de los maestros, una vida como cristiano, que en nosotros vean a Cristo y nosotros estamos logrando esa educación que se necesita. Otro autor dice, el rasgo predominante en la educación hebrea fue el idealismo religioso, el ideal que Dios puso, no un idealismo fantasioso, sino ese ideal de metas, de ser un pueblo santo, bendecido, influencia para el resto del mundo, el pueblo de los pueblos. Dios quería que el mundo viera
a Israel y dijera, pueblo sabio y entendido es este. ¿No dice así el profeta? Las materias estudiadas, la historia, la geografía, la aritmética, las ciencias naturales, se relacionaban con los textos bíblicos y se impregnaban de los preceptos morales. O sea, la matemática no era porque aprender números, cómo hacer cálculos, sino que a través de ello aprender conductas morales, de saber que la matemática Dios la creó, que a través de eso nosotros podemos comprender el mundo, estudiar las ciencias naturales para comprender la creación de Dios y el misterio del mundo creado y descubrir allí que Dios hizo eso por amor y que todo era perfecto cuando se hizo la voluntad de Dios. Lo mismo en la historia, aprender de los aciertos y de los errores, porque como dijo un filósofo griego, perdón, un pensador, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir sus errores. Pues bien, mis hermanos, el fin último, finalmente, aquí con esto ya terminamos por hoy, mis hermanos. ¿Cuál es el fin último de la educación hebrea? ¿Para qué Dios los quiso educar? El objetivo esencial de la educación explícitamente formulada por Yahweh, el nombre inefable para los judíos, era la santidad. Esta era la meta. Mira la meta más grande de todas las metas. A ver si puedo usar un lapicito aquí. Así, este es aquí. No me está, no quiero que me, bueno, pongamos ahí. Sé santo porque yo, vuestro Dios, soy santo. Esa es la meta esencial de la educación. Y esa educación te afecta a ti, me afecta a mí, a pesar de la edad que estamos. La gran meta de la educación es la santidad. ¿Se refleja la santidad en mi iglesia? ¿Se refleja, se proyecta la santidad de mi vida? ¿Hay santidad en mi hogar? ¿Hay santidad en la vida de mis hijos, de mis hijas? ¿Hay santidad en el que se para detrás del púlpito para predicar la palabra de Dios? Ustedes saben que los contrasentidos hoy día se producen. Hoy día tenemos un predicador que habla del amor de Dios y de la moral y de la justicia y vive en pecado. Y todos saben que a veces está practicando el pecado y esa persona cree que nadie lo sabe, pero se le conoce que está practicando a veces un pecado específico. ¿Dónde está la santidad de ese hombre? La honestidad, la veracidad en nuestras palabras. Alguien que hace comentarios, chismes, imprudentes, no practica la santidad. La meta de Dios en la educación, la meta final, es la santidad que me va a permitir a través de Cristo un día estar frente a Dios y poderle mirar cara a cara. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El desafío está todavía lanzado en el Antiguo Testamento. Sed santos porque yo soy santo. Y el Nuevo Testamento dice que debemos procurar esa santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. La operación santificadora consistirá en la transformación de ese hombre carnal, inclinado al pecado, con toda esa maldad, para transformarlo en un hombre espiritual, guiado por el Espíritu Santo, que se fija en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El procedimiento para alcanzar esos objetivos se cifra básicamente en el cumplimiento de la voluntad de Dios, la gracia que opera en la vida del alumno, en la vida del maestro, en la vida del hogar, de la iglesia y de la escuela, expresada en la promesa hecha por él, en la ley y en los profetas, o sea, en la Biblia, en la consecución de este objetivo Dios mismo, como hemos visto, es el que toma la iniciativa, elige a un pueblo, me eligió a mí, te eligió a ti, eligió a nuestra iglesia y llama, separa del mundo. Señor, no son del mundo, por eso te pido, no que los quites del mundo, sino que los guardes, los mantengas separaditos del mundo, pero que sean una influencia y una luz para el mundo.
para que sepan que tú me enviaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y toda la ayuda necesaria viene de Dios. Él ilumina, Él enseña, Él dirige, corrige, y a veces también, si me permiten aquí, a veces Él también eh, reprende, castiga, tiene que hacer esa obra extraña, pero después levanta, restaura, rectifica y pone nuevamente en la vida de sus hijos. Eso ya lo vimos y que no lo vamos a volver a ver, mis hermanos. Así que ahí está. Entonces, la educación hebrea se nutre de un contenido de carácter doctrinal y normativo, sobrenaturalmente revelado. Esto quiero hacer énfasis, mis hermanos. La educación, la única verdadera educación es la que se basa en la revelación dada en las Escrituras. Hoy día hay una forma de educación tramposa, y eso es una de las críticas que hago en este minuto yo a título personal, en ver que hay profesores cristianos que creen que necesitan las ideas de los mundanos, de las teorías mundanas, de la educación, para mezclarlas con las ideas de la revelación divina. No las necesitamos, no las necesitamos. Pueden ser muy buenas sus ideas, pero esas ideas van a ser aceptadas solo en la medida, solo pueden ser reconocidas en la medida que concuerdan, apoyan y no contradicen la revelación de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, yo no puedo aceptar la concepción histórica de la educación general mundana que desconoce a Dios como creador. Pero esa educación donde el educador me dice, Dios es el que está presente en la historia humana, porque Él creó al ser humano, Él lo ha dirigido a través de los miles de años que hemos estado en este planeta, eso sí yo lo puedo aceptar, porque está sobre la base de lo que Dios ha revelado. Mis hermanos, culpen ustedes a veces la inspiración en de repente temas complejos, pero espero que ustedes lo puedan encontrar lo significativo y lo importante que es, mis hermanos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario antes que cerremos